¿Todos bendecidos? Amén. ¿Poco caliente hoy? O así siempre está la temperatura aquí, ¿verdad? Ok, en este día voy a hablar de un tema, es muy interesante, es un tema controversial, pero es un tema de que se tiene que hablar, es muy importante. El tema de este título se llama ¿Existen apóstoles del día de hoy? Un análisis bíblico de algo que se llama la supuesta reforma apostólica. Es muy importante que hablemos de esto porque es algo que está... Quiero que lo estudien y lo comparen con las escrituras, porque las escrituras son lo que determina para nosotros qué es de Dios y qué no es de Dios. Les voy a leer unos textos de la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 15. ¿O tienen sus Biblias ahí? Este texto dice así. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Ese texto dice así: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. También Mateo capítulo 24, y ustedes los pueden escribir. Y estamos grabando un video de este estudio. Lo vamos a subir en YouTube para si no pueden escribir todos los textos, nomás pueden regresar a la cinta de YouTube y el video lo pueden ver y ahí pueden escribir los textos. Para que no se preocupen porque sí les voy a dar muchos textos. Mateo capítulo 24, verso 11, dice así: y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Note cómo se habla de falsos profetas en esos dos versos, pero hay muchos textos así que donde se habla de esta manera. En Marcos capítulo 13, verso 22, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Ven ahí donde dice que se van a ver falsos profetas y van a ver falsos cristos? Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Entonces va a haber un tiempo donde van a haber falsos cristos y falsos profetas, y ya están aquí. Estos falsos cristos y falsos profetas ya están aquí. Voy a seguir leyéndole más textos para que vea que no es algo que es simplemente una cosa que dijo, sino esta idea se repite muchas veces en la Biblia. En Lucas capítulo 6, verso 26, dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Otra vez vemos la misma idea de los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, y dice así: pero se levantaron otra vez falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Ven cuántas veces se ve esto de la idea de falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas? Es una idea que se repite mucho y todavía hay más versos. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Nuevamente se ve la misma idea. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El verso 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibes a un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. El verso 5, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Verso 6, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Fíjese que aquí se menciona que hay falsos profetas. Se menciona que si alguien viene con otro Jesús, va a haber otro Jesús. Los testigos de Jehová, ellos les traen otro Jesús. Les traen un Jesús que es la primera creación de Jehová.
Jehová es el Dios todopoderoso para ellos y Jesús es un Dios pequeño. Ese es otro Jesús. Los mormones le traen otro Jesús. Para los mormones, el Jesús de los mormones era el hermano de Lucifer antes de la caída. Para los de la nueva era, Jesús era alguien con mucho entendimiento espiritual solamente. Para los unitarios, Jesús era el Padre encarnado, pero digan que el Hijo preexistía. Entonces, van a haber falsos profetas, van a haber falsos cristos. En el verso 12, vamos a ver aquí, 2 Corintios 11, 12 al 14, dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo. Y va a seguir haciendo esto, advirtiendo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados igual a nosotros en aquello en que se glorian. Porque los tales, verso 13, porque los tales son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no nos es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven cómo van a haber falsos apóstoles? Van a haber falsos cristos, van a haber falsos profetas. Esto es seguro y ya están aquí. El problema es que no solamente están en las sectas. En algunas iglesias ya se han metido estas ideas. Y lo que yo voy a hacer es les voy a presentar la evidencia, y ustedes con la mente crítica y con el Espíritu de Dios van a analizar lo que estoy diciendo y lo van a comparar con la Escritura. Porque el que tiene la máxima autoridad aquí es Dios, pero la Escritura es la palabra que nos guía. ¿Ok? Unos textos poquito más, porque quiero establecer una base firme de lo que estamos diciendo aquí. En Galatas 1:6, fíjese cómo habla Pablo, del 1:6 al 9. 1:6 al 9. Dígame cuando lo tienen. De Galatas capítulo 1, del verso 6 al 9. Ok. Dice Pablo, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los mormones nos dicen que ellos tienen un evangelio diferente. Otro evangelio de Jesucristo es el libro de Mormón. En el verso 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice a Pablo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sean anátema. Como hemos dicho antes, también le repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Fíjese, hasta repite este mismo punto y varias veces. Si alguien viene con otro evangelio que el que ellos predicaron y no es igual, que lo rechacen. Los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios, muchas de las sectas vienen con un evangelio diferente que no es el evangelio de las Escrituras. Y por lo tanto, esos son los que tenemos que rechazar. Pero el punto aquí es que va a haber falsos apóstoles, van a haber falsos profetas y van a haber falsos cristos. Ya nada más unos pocos textos más. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este texto es muy importante, déjelo leer otra vez. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, estas doctrinas que se van a enseñar, que son contra la Biblia, son doctrinas de demonios. Y van a haber cristianos que se van a desviar por eso. El verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ya nomás 3 versos, yo sé que son muchos versos. Mateo 24, 23 al 25. Mateo 24, 23 al 25.
Entonces, aquí habla Jesús. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y luego dice Jesús, ved que os lo he dicho de antemano. Entonces está muy claro de estos textos que van a haber falsos profetas, está muy claro que van a haber falsos cristos y falsos apóstoles. ¿Por qué tanta advertencia de que vendrán falsos cristos, maestros, apóstoles y profetas? ¿Por qué tanto? Porque sabían que estos falsos maestros y falsos obreros de Dios iban a entrar en la iglesia para introducir herejías y doctrinas falsas, las cuales resultan en que muchos se apostatarán de la fe. Es el texto que leímos. Prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La doctrina falsa, la doctrina de, por ejemplo, que Jesús fue creado, o de los unicitarios, es doctrina de demonios, está inspirada por demonios. Entonces, en este estudio vamos a ver que esta es la condición exacta en la cual hoy en día está la iglesia de Cristo, tristemente. Pero no todas las iglesias, pero tenemos que estar en la alerta, y para eso estamos aquí, para señalar la alerta, para que todos estén listos, para cuando si entra aquí alguna herejía, entra algún maestro falso o algo, tienen que detectarlo. En este día han entrado falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros y falsas doctrinas a la iglesia, y el problema es mucho más grave de lo que nos podríamos imaginar, y se lo voy a explicar. Y es tiempo para despertar, hermanos, y sonar la alarma en el cuerpo de Cristo. Hay un nuevo movimiento, no nomás aquí, pero en todos Estados Unidos, en todas partes del mundo, en muchas iglesias de diferentes denominaciones. Se llama la Nueva Reforma Apostólica. En inglés se llama the NAR, the New Apostolic Reformation. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta? No es una secta, pero es un movimiento. Y voy a hablar un poquito de esto porque quiero que sepan que es muy importante. Recuerden lo que dijo la Biblia. Van a haber falsos cristos, van a haber falsos maestros, van a haber falsos apóstoles. Con eso en mente, veamos esto. Este movimiento que se llama la Nueva Reforma Apostólica, o NRA, es un movimiento nuevo que es dirigido por personas que se autodeclaran ser apóstoles y profetas, con la misma autoridad y función a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento, con la misma autoridad como Pedro y Pablo. Pónganse a pensar eso. Pónganse a pensar. Estos apóstoles de la NRA declaran que todos los cristianos se deben de sujetar a su liderazgo y recibir su nueva revelación. ¿Recuerdan que dijo Pablo? Si alguien viene con otro evangelio, ¿se recuerdan? Bueno, este movimiento dice que se tienen que sujetar al liderazgo de estos autoapóstoles. Esa es la autoridad. Pero ellos dicen que deben de recibir su nueva revelación para que ellos pudieran dirigir a la iglesia para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Según ellos, dicen que esto es necesario para que el Señor reciba su iglesia. Esto es lo que enseña este movimiento, pero vamos a meternos más en detalle porque se pone muy interesante. Dicen ellos que la razón por la cual la iglesia de Cristo no ha sido exitoso en cuanto a proclamando la gran comisión y estableciendo el reino de Dios en la tierra es porque muchas iglesias han ignorado la importancia de tener apóstoles y profetas hoy en día. Esto es lo que ellos dicen. Esto es lo que ellos dicen. La mayoría de las iglesias hoy en día son gobernadas por pastores y ancianos y otros líderes. Pero los proponentes de este movimiento de la NRA dicen que sin apóstoles y profetas hoy en día en posición sobre esos pastores y los otros líderes de estas iglesias que no tienen el propio gobierno y liderazgo bíblico correcto. Dicen que todos los pastores y líderes se deben sujetar a los apóstoles y profetas que según ellos Dios ha levantado hoy en este día. Dicen que si no se sujetan a estos apóstoles modernos, el reino de Dios no puede ser establecido en la tierra. Esto es lo que argumentan. También dicen que esos que no se sujetan a su liderazgo, a lo mínimo se van a perder de las bendiciones del plan de Dios, y a lo peor, esos que hablan críticamente, como yo, en contra de los apóstoles y estos profetas, están bajo de la influencia de un demonio poderoso llamado el espíritu de religión. Fíjense cómo está trabajando el diablo aquí.
Si estas personas, cualquier persona, por ejemplo, los mormones tienen muchos apóstoles. La Iglesia La Luz del Mundo en México tiene un apóstol, ya se murió, se llama Samuel Joaquín. Ahora tiene el hijo de Samuel Joaquín, él se declara apóstol. ¿Ustedes de Miranda, se acuerdan? ¿Cuántos? En Estados Unidos hay apóstoles en cada esquina, o dichos apóstoles. Entonces dicen que si hablamos en contra de esos, que tenemos el espíritu de religión. Pero recuerden lo que nos dijo Pablo. Vendrán falsos apóstoles. Jesús dijo que vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros. Pongan atención, estén en la alerta. ¿Recuerdan los textos que leímos? Y fueron muchos textos. Bueno, estas personas están diciendo que ellos son apóstoles. Es algo que tenemos que tener en mente. Muchas personas nunca han oído del movimiento de la nueva reforma apostólica. Y en el internet hay poca información, pero no mucha. Pero cuando oyen de algunos líderes o organizaciones que están conectadas con este movimiento en alguna manera u otra, quizás sí han oído de esos grupos influenciados por este movimiento. Déjenles menciono. El movimiento de la NRA es un movimiento global, internacional. Está creciendo tremendamente en África, en Asia y especialmente en América Latina. También tiene mucha influencia en Estados Unidos. Se calcula que más de 369 millones de personas se han sujetado a las enseñanzas de la NRA, la Nueva Reforma Apostólica. Y estas son iglesias que se han sujetado formalmente al liderazgo y autoridad de algún apóstol de la NRA. Y más adelante les voy a dar más información de cómo es que funcionan estos apóstoles. Toda esta información está bien documentada en el libro de los autores Douglas Givet y Holly Pivec, titulado A New Apostolic Reformation, A Biblical Response to a Worldwide Movement. Se llama La Nueva Reforma Apostólica, un movimiento, una respuesta bíblica a un movimiento mundial. Muchas iglesias pentecostales han sido influenciadas por la creencia apostólica de la NRA y se han sujetado a un apóstol. Adicionalmente, muchas otras iglesias, especialmente pentecostales o carismáticas, han sido influenciadas por estas creencias hasta cierto grado, en alguna manera u otra. Millones de cristianos en Estados Unidos han sido influenciados o han tenido contacto con las enseñanzas de la NRA en alguna manera u otra. ¿Alguien aquí ha oído de este movimiento aquí? Levante la mano si han oído de este movimiento. Ok, vamos a hablar un poquito más. Ahorita que siga hablando, van a ver, lo van a ver. La NRA no es una red singular, o sea, no es como una organización que una persona puede hacerse miembro, sino que más bien es como un movimiento mundial, donde existen miles de personas, varones y mujeres, que se consideran apóstoles y profetas. Y ellos, en cambio, cada uno tiene su propia red de iglesias en las cuales ellos se ponen como sus líderes. En algunos casos, estos apóstoles pueden tener una red pequeña en iglesias, las cuales ellos son considerados como sus líderes, como por ejemplo 10 iglesias. Un apóstol se puede ser líder de 10 iglesias, pero en otros casos, la red de iglesias de las cuales algunos de dichos apóstoles son encargados pueden ser miles de iglesias. En Estados Unidos hay un dicho apóstol que tiene 20,000 iglesias. Pónganse a pensar, 20,000 iglesias en más de 50 naciones, bajo el liderazgo apostólico que se llama Che An. Y ese es de The Harvest International Ministries, HIM le llaman. Y él es un asiano. Y tienen apóstoles para todas personas. A veces tienen apóstoles para los hispanos, un apóstol hispano. Para los negros, un apóstol negro. Para los chinos, un apóstol chino. Para la política, un apóstol político para influenciar la política. Y vamos a hablar de eso ahorita. En este movimiento, el apóstol tiene una posición muy elevada. Y se les da mucha autoridad sobre miles de personas. Pero esta práctica y autoridad puede traer mucha división y daño a las personas que siguen a estos apóstoles y profetas. Por ejemplo, un daño es que las personas se hacen totalmente dependientes de dichos apóstoles y profetas para que los guíen en cuanto a decisiones muy importantes de su vida, tal como por ejemplo, con quién se debe de casar, dónde deberían de vivir, dónde deberían trabajar. Entonces las personas no hacen las decisiones por sí mismos, sino que la dejan que alguien más lo haga, que lo haga un apóstol por ellos, un dicho apóstol. Muy importante. Muchas personas se desilusionan
cuando no se cumplen las promesas que se les promete. Por ejemplo, cuando se les promete que ellos van a desarrollar poderes sobrenatural si es que se sujetan a estos apóstoles. Esas son las promesas que se les hace. Esta creencia de que hay apóstoles así en ese sentido también trae sobredependencia en los apóstoles y profetas, y por lo tanto no crecen espiritualmente, no crecen como cristianos. En unos casos, algunas personas se desilusionan tanto que hasta dejan de atender las iglesias, terminan pensando: ¿qué hay mal conmigo? ¿No me quiere Dios? Ellos nunca se atreverían a cuestionar a los apóstoles, porque piensan que no puede ser el apóstol o el profeta el que está mal. Debe de haber algo mal conmigo, es lo que dicen. Otro daño que varias veces resulta conseguir esta creencia es que termina afectando el crecimiento espiritual. Ya mencioné eso, de las personas, porque se gasta mucho tiempo tratando de recibir revelaciones y guianzas de sus dichos apóstoles. Otro daño que estas enseñanzas traen es división, no solo entre la iglesia, sino hasta en familias. ¿Deberían seguir al apóstol o a su pastor? Traen orgullo, también trae orgullo, porque los que siguen a los apóstoles podrían ver a los que no siguen a sus apóstoles como ser menos espiritual. Lo que no significa la NRA cuando usa el término apóstol, lo que no significan meramente que son apóstoles solo porque son misioneros o plantadores de iglesia o porque son solo mensajeros como cualquier persona corriente y común. Lo que este movimiento indica es esto. Indica que cuando dicen que son apóstoles es que ellos ocupan el oficio del apostolado igual que los apóstoles del Nuevo Testamento, así como Pablo, como Pedro y los otros, con la misma autoridad que ellos, y en unos casos hasta se cree que sobrepasan la autoridad de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y esto está ocurriendo hoy en día. Estos apóstoles se consideran como generales en el ejército de Dios, lo digo entre comillas. Así es como es lo que ellos escriben. Se considera que ellos reciben nuevas revelaciones de Dios, sea directamente o por medio de profetas que los acompañan. Creen que reciben nuevas revelaciones para dirigir a la iglesia, para dar liderazgo, para combatir la guerra espiritual, para hacer milagros, en resolviendo problemas, para efectuar disciplina en la iglesia y para corregir las enseñanzas del pastor. ¿Y saben qué más colectan los apóstoles estos? Colectan el dinero de ustedes, colectan el dinero del pastor. Hay otro problema allí, que lo que estas personas quieren hacer es quitarle el liderazgo a los pastores de la iglesia. En el NRA, la nueva reforma apostólica, el oficio del apostolado se considera tener mucha más autoridad que la posición de los pastores. Escuchen bien, en este movimiento de la NRA, el oficio de los apostolados se considera tener mucha más autoridad que la posición de los pastores. Para ellos, el apóstol es la posición superior, porque ellos no solo gobiernan una iglesia, pero muchas iglesias. Un pastor se sujeta a un apóstol por reunirse a una red apostólica. Los pastores también se sujetan a dar una porción de los ingresos de la iglesia al apóstol para apoyarlo. Pero los miembros se sujetan, cuando los miembros se sujetan a un apóstol, cuando se hacen miembros de una iglesia que está conectada en una red apostólica. O sea, si un pastor se sujeta a un apóstol, hay que decir que viene vamos a decirle José Smith, mormón, lo que sea, y dice: ¿saben qué? Yo soy el apóstol de esta área, yo soy apóstol de otras iglesias. Si usted se sujeta abajo de mí como apóstol, usted va a tener mi cobertura espiritual y su iglesia va a tener cobertura espiritual, y parte de sus ingresos van a ir a él. Pero hay algo muy mal con esto, hay algo muy mal, y lo vamos a ver por qué. Porque es antibíblico lo que están haciendo. Lo voy a demostrar más adelante. Ellos consideran que cuando se sujetan bajo un apóstol, ellos tienen, como les mencioné, el cubrimiento espiritual apropiado sobre ellos. Y como resulta, pueden recibir bendiciones y protección de Dios. Fíjense lo que está pasando. Esta persona está diciendo que si usted se sujeta a la autoridad de este apóstol, usted va a tener protección de Dios. ¿Quién es la protección de Dios para ustedes? Es Jesús. Amén. Es Jesús, no son los apóstoles. Los apóstoles mismos se sujetaban a Jesús. Por eso es que hay tanta secta hoy en día.
Y hay sectas con apóstoles. Yo sé que ustedes han oído de personas que se dicen ser apóstoles en este sentido. Muchas veces. Bueno, eso les da la razón para sujetarse. Dicen que ellos están bendecidos, les vendrá porque se están sujetando a una cobertura apostólica. Dicen que si no se sujetan a la cobertura de un apóstol, se están dejando abierto para ataques demoníacos. Fíjese, como hasta los asustan. Dicen, vas a ser bendecido si te sujetas a un apóstol, y si no te sujetas a un apóstol, puedes ser atacado por demonios. Pero ¿qué tal de Jesús? Porque Jesús es el que nos protege. Amén. No una persona que se llama fulano, que viene aquí para decirles que es un apóstol. Pero en este movimiento existen diferentes tipos de apóstoles. No sé si sabían esto. En la NRA. Y esto está tomado de las escrituras de ellos, porque hay unas personas que son los líderes más grandes de ellos, y tengo sus escrituras, y ellos lo explican ahí. Ellos dicen, la primera categoría se llaman apóstoles vertical. Apóstoles vertical. Estos son apóstoles que son líderes de organizaciones tal como las redes apostólicas, y se considera que estos tipos de apóstoles son los que proveen el cubrimiento espiritual, a los que le dan consejos espiritual para todos los que se sujetan a este tipo de apóstol, que caen bajo su red apostólica. También hay apóstoles horizontal. Estos tipos de apóstoles son esos que son líderes de grupos de pastores en alguna ciudad, o líderes de otros apóstoles, para que todos trabajen en una unidad para lograr un objetivo. Y luego también hay apóstoles de funciones de trabajo. Como les mencioné, a veces se meten en la política, en donde quiera, en el gobierno. Estos tipos de apóstoles son esos que se considera que son los que dan consejos para esos sujetados a los apóstoles en las áreas del trabajo, como por ejemplo, como le mencioné, el gobierno, compañías de servicio de salud, de bienes raíces, medios de comunicación, en la televisión. Tiene mucha influencia esto. De estas tres categorías de apóstoles, los apóstoles de las funciones de trabajos son los que reciben más atención, porque estos son los que se ven mucho en la sociedad. Y estamos hablando del movimiento, cómo piensan, cómo se distribuyen. Los líderes de este movimiento, uno que se llama Wagner, entienden cómo es que estos tipos de apóstoles pueden tener gran influencia entre la sociedad. La razón que este tipo de apóstol es importante para ellos es porque este tipo de apóstol les ayuda a poder establecerse entre posiciones de importancia e influencia en la sociedad, para algún día preparar al mundo para establecer y avanzar el reino de Dios en la tierra. Es lo que quieren hacer. Esto es lo que están diciendo. En este movimiento de la NRA existen todavía muchos otros tipos de apóstoles con diferentes funciones que caen bajo estas subcategorías, pero no tenemos el tiempo para tratar con todas ellas. En el libro que les mencioné se encuentra mucha más información. Bueno, según Peter Wagner, que es un líder y un apóstol, dicho apóstol de este movimiento, las respuestas a estas preguntas son las siguientes. Dicen ellos: un apóstol recibirá la revelación de Dios directamente y también por medio de sus profetas. Dicen ellos, un apóstol dará nueva visión para la iglesia, y esto lo basa en la revelación que ha recibido. ¿Ven lo que está pasando? Les están dando nuevas revelaciones, pero ¿qué están haciendo con la Biblia? La Biblia es lo que nos debe guiar. Dicen ellos, un apóstol gobernará dentro de la iglesia, el apóstol dará luz a nuevos ministerios, el apóstol proveerá liderazgo a la iglesia en la guerra espiritual, un apóstol debe enseñar, un apóstol imparte las bendiciones de Dios a otros, un apóstol comienza proyectos, etc. Bueno, los siguientes listas son casos que ellos consideran que son verdad para muchos apóstoles, pero no para todos. Dicen ellos, estos se consideran que han visto a Jesús personalmente, algunos. Estos pueden hacer manifestaciones sobrenatural, como grandes señales y prodigios, cosas maravillosas. Wow, ¿a qué nos recuerda eso? Grandes señales y prodigios. ¿A qué nos recuerda eso? Wow, y fíjense lo que están diciendo estos apóstoles, ¿ok? Pueden sacar a luz herejías, según ellos, dar cubrimiento espiritual para otros líderes. ¿Ven cómo están tomando control completo sobre las personas? Pueden impartir disciplina para la iglesia, hasta poder incomunicar a alguien. Puede sufrir aflicción física. Tienen la autoridad para repartir los fondos de la iglesia. Wow, ¿ok? Toma el terreno de regreso del enemigo, según ellos, y los transfiere al reino de Dios.
expulsan demonios y la capacidad de romper maldiciones de la brujería, según ellos. ¿Hasta dónde extiende la autoridad de estos apóstoles, según apóstoles, en la NRA? En este movimiento no existe un apóstol que tenga toda la autoridad, bueno, con la excepción de la Iglesia de la Luz del Mundo. Según ellos, su apóstol es el apóstol que es sobre todo el mundo. Todos tienen que ir a un apóstol mexicano, según ellos. Ok. Y yo le dije, ¿por qué en México? ¿Por qué no en otro país? Pero, ok. Bueno, en este movimiento, pero en el movimiento de la NRA, no hay ningún apóstol que es superior a los otros. Hay un grupo de apóstoles superiores, según ellos. Los de este movimiento de la NRA seguidamente señalan que esto los hace diferente al punto de vista católico, donde tienen al Papa. No ven a un solo apóstol con toda la autoridad, por ejemplo, sobre una ciudad, pero pueden ver más operando a la misma vez. En casos como estos, cada apóstol es asignado subcategorías de alguna ciudad. Por ejemplo, uno puede ser un apóstol que funciona entre la comunidad hispana y otro entre la comunidad afroamericana y otro en la comunidad angloamericana. Pero ven cómo tienen diferentes apóstoles. Se cree que estos apóstoles reciben mensajes de Dios, pero generalmente no los reciben tan claro así como los profetas. Es por esta razón que ellos se unen trabajando en compañía de profetas. Se cree que ningún apóstol vivo hoy en día puede añadir revelación al canon de las Escrituras. Ellos admiten que esa función solo fue dada a los apóstoles del Nuevo Testamento. Eso es interesante, porque si realmente fueran apóstoles, igual que los apóstoles como Pedro y Pablo, eso indicaría que sus palabras deberían ser parte de la Escritura. Entonces, le podrían añadir más libros a la Biblia, pero no se le puede añadir más libros a la Biblia. No se le puede añadir más libros. Ya con eso se ve que no son iguales a esos apóstoles, a los primeros. Y vamos a entrar en un ratito a la Biblia y vamos a ver por qué es que ya no pueden haber apóstoles como estos, que se dicen así. Dicen que aunque las palabras de ellos no pueden ser consideradas como parte de las Escrituras, de todas maneras deben ser consideradas seriamente por la iglesia. O sea, dicen ellos, bueno, sí, no podemos hacer las palabras de nosotros como parte de la Biblia, pero de todas maneras nos tienen que escuchar. Quieren establecer esa autoridad. Lo que vemos realmente con este movimiento es que estos nuevos apóstoles, aunque dicen darle una posición superior a los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos sin embargo se hacen pasar como apóstoles con el mismo tipo de autoridad, tomando lugar del oficio del apostolado, así como los apóstoles del Nuevo Testamento. Se hacen igual a Pedro, se hacen igual a Pablo. Los apóstoles de la luz del mundo claramente dicen, no solo son igual a Pedro y Pablo, hasta lo han pasado y lo elevan a su apóstol con el mismo Jesucristo. Si nunca han escuchado de la Iglesia de la Luz del Mundo, creo que aquí hay una Iglesia de la Luz del Mundo, una secta de la Luz del Mundo aquí en Barranquilla, pero cuidado con esa secta, mucho cuidado. Bueno, en cuanto a las doctrinas heréticas de la NRA, ¿qué hacen? Niegan la doctrina de la Trinidad. Muchos de estos apóstoles de la NRA apoyan a los profetas del movimiento algún movimiento que se llama la lluvia tardía, incluyendo a William Branham. ¿Quién ha oído a William Branham? William Branham tenía muchos problemas. Él era un unicitario que negaba la doctrina de la Trinidad y la preexistencia del Hijo. ¿Cómo pueden ellos apoyar a un dicho profeta que negaba la doctrina de la Trinidad? William Branham recibió muchas revelaciones demoníacas, y esto lo puedo probar, pero aquí no hay el tiempo para hacerlo. Pero William Branham, por lo tanto, fue influenciado por el ocultismo por medio de sus revelaciones. Lo que vemos es que esos de la NRA ignoran esto y son llevados por ponerle tanto énfasis a las grandes señales y prodigios de William Branham. Pero nuevamente, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 24:24? Recuerden lo que dijo Pablo, y por eso lo repetía muchas veces Pablo, lo repetía. Van a venir falsos maestros, van a venir falsos cristos, van a entrar a la iglesia, van a inyectar herejías a la iglesia. Estén alertos, estén listos. ¿Cuántas veces fue que dijo esto el apóstol? Porque esto es lo que está pasando ahora. Bueno, déjenme más para adelante. Es por esa razón que había tanta advertencia de este movimiento. Ok, entremos a esta sección aquí. Hagamos esta pregunta.
porque puedo hablar de ellos toda la noche. ¿Hay apóstoles hoy en día? Piensa en lo que estamos diciendo. Hay apóstoles hoy en día. Este movimiento que está ahorita de la 9 NRA son apóstoles falsos y lo vamos a demostrar. Pero usted pregúntese si hay apóstoles hoy en día. Algunos responden que sí. Ellos nos dirían que no hay solo apóstoles hoy, pero que deberíamos esperar que Dios en estos días también levantara a superapóstoles. ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto a este tema? Los de la NRA siempre citan los siguientes pasajes para intentar dar apoyo a esta creencia. Citan Efesios capítulo 4, verso 11, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28 y Efesios capítulo 2, verso 20. Déjalo repito. Citan Efesios capítulo 4, verso 11, Primera de Corintios capítulo 18, versículo 28, Efesios capítulo 2, versículo 20. Veamos estos textos un poco. El primero de Efesios 4, 11 a 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Los de la NRA argumentan que si existen hoy en día pastores y maestros, que también tiene que haber apóstoles y profetas, es lo que argumentan. La mayoría del mundo protestante ve a los apóstoles y a los profetas, así como los profetas del Antiguo Testamento y como los apóstoles del Nuevo Testamento, como Pedro y Pablo, como personajes con oficios que se utilizaron para cumplir su función en el cuerpo de Cristo, como ser el fundamento o los cimientos de la iglesia, y por lo tanto ya lograron su función. Esto indica que este oficio ya no se ocupa en la iglesia, así como tampoco necesitamos más piedras angulares, una tras otra. ¿Cuántas piedras? ¿Quién es la piedra angular? Cristo. ¿Ponemos una piedra angular sobre otra piedra angular, sobre otra piedra angular? No. Cristo es el cimiento. Y los apóstoles están basados en esa piedra angular. El fundamento. Y así como no ponemos un fundamento sobre otro fundamento y otro, bueno, al menos en Estados Unidos no le hacen así, yo no sé si en Colombia le hagan así, pero no ponemos fundamentos sobre los fundamentos. Jesús lo dijo. Sí, ponemos el fundamento y después la iglesia está basada en el fundamento del Cristo, la piedra angular y los apóstoles. Otra cosa, este texto no menciona todos los oficios de la iglesia. Por ejemplo, no menciona a los obispos. Amén. Y a los diáconos en Filipenses 1:1. Como sea el caso, vemos otros pasajes. El de Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es el texto que acabamos de mencionar. Históricamente, la mayoría de los protestantes han entendido este texto de Efesios 2:20 de manera que los profetas se referían a los del Antiguo Testamento y los apóstoles a los del Nuevo Testamento. Según este punto de vista histórico, Efesios 2:20 enseña que autores humanos de la Biblia escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, proveyeron el fundamento doctrinal de la iglesia. Ahora la mayoría de los protestantes entienden este texto de esta manera, de que se refiere a los apóstoles y profetas del primer siglo, no del Antiguo Testamento. Profetas y apóstoles que juntos ayudaron a establecer la primera iglesia del siglo I de la era cristiana. La actividad de los apóstoles era el escribir la Santa Escritura y así estableciendo la doctrina fundamental de la iglesia. El propósito era de recibir esa revelación y preservarla en las Escrituras para nosotros, para la iglesia. Ese era el propósito. 1 Corintios 12:28 dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Que no todo aquí se trata de oficio es obvio. Cuando dice aquí el texto, dice los que tienen don de lenguas. El tener don de lenguas no es un oficio. Ni los del movimiento, de este movimiento, creen que hay un oficio de hablar en lenguas. Este texto se ha entendido de la misma manera que los otros por la mayoría de los protestantes. Aquí se describen diferentes funciones dadas en la historia para la iglesia, pero los del apóstol y profeta ya han establecido en la iglesia. O sea, los apóstoles y los profetas fueron
el cimiento de la iglesia, y después todo lo demás sigue porque se va como un edificio que se va elevando, se va formando la iglesia. Pero vamos a ver más al fondo en esto. ¿Existen apóstoles hoy en día? Bueno, depende de cómo se usa el término apóstol. En el Nuevo Testamento, el término para apóstol es apóstolos, si lo quieren escribir, apóstolos. El término para apóstol griego es apóstolos. Y se puede usar en dos sentidos. Déjenle doy unos ejemplos. El primer sentido, la palabra apóstol en el griego, se puede usar en un sentido general y amplio, que significa simplemente enviado o mensajero. El latín después tradujo apóstol como misionero en unos casos. La segunda manera en cual se usa el término apóstol en la Biblia es en un sentido especial y limitado, que solamente fue dado a ciertos hombres elegidos por Jesús mismo como apóstoles. Déjenles doy unos ejemplos. En Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Un ejemplo del significado general y amplio se puede ver en este texto. Aquí es donde Pablo llama a Epafrodito, lo llama apostolon, apóstol. O sea, lo llama enviado o mensajero. ¿Cómo dice en su Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 25? ¿Dice apóstol o dice enviado o mensajero? Sí. Sí, ¿cómo dice? Quiero escuchar sus Biblias, ¿cómo dice ahí? Porque en el griego es el término apóstol. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, que significa apóstol. Mensajero. Y ministrador de mis necesidades. Amén. ¿Ven cómo se traduce como mensajero? Cuando ven el griego, ahí dice apóstol en el griego. Esto nos indica que el término apóstol a veces se puede entender como mensajero. Y eso es correcto. A veces... Yo pensaba que apóstol era la persona que llegaba a un lugar y constituía una iglesia. También es. Sí. Sí. También se usa en ese sentido. Los mensajeros, en ese sentido, sí hay apóstoles. En ese sentido. Sí. En el sentido, por ejemplo, si es un misionero y va a establecer una iglesia, sí. Y da el mensaje, sí. En ese sentido sí hay apóstoles, en ese sentido. Y estamos demostrando bíblicamente que en ese sentido sí existen. Déjenles, dice Pablo que Epafrodito es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ok, ese es un sentido bíblico, donde se puede usar apóstol en ese sentido. En ese sentido sí hay apóstoles. Usted puede ser apóstol. Usted puede ser apóstol. Yo puedo ser apóstol porque estamos dando el mensaje del Señor. Pudiera ser alguien que es un misionero, va a un lugar y establece una iglesia. En ese sentido sí. Otro ejemplo de este mismo uso se localiza en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Y aquí se usa en el plural, dice apostoloi, apostoloi, A-P-O-S-T-O-L-O-I. Y dice apóstoles. 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Dice así, dice Pablo, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Aquí en el griego se localiza el término griego apóstol en el plural. Pero ve como en este contexto no se usa como apóstol en el sentido como Pedro o Pablo, sino que se usa en el sentido como mensajero. Y por eso sus Biblias yo creo dicen mensajero, ¿correcto? Sí. Está bien. Bueno, pero existe otro ejemplo de apóstol. Otro ejemplo en el mismo sentido. Ese se localiza en Juan capítulo 13, verso 16. Juan capítulo 13, verso 16. Y dice así, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Nuevamente, en verdad os digo que un siervo no es mayor que su Señor, y en el griego dice, ni un apóstolos.
en el griego dice apóstol, es mayor que el que lo envió. ¿Cómo dicen sus Biblias? Dice ni un enviado o mensajero. Algunos dicen mensajero, levanten la mano que diga mensajero. Ok, algunos dicen enviado, levanten la mano si dice enviado. ¿Cómo dicen los de ustedes? Enviado, mensajero. Ok, en el griego dice apóstol. Pero nuevamente ven cómo se puede usar el término apóstol de diferentes maneras. Y este es otro ejemplo. Entonces, San Juan capítulo 3. es San Juan, es Juan capítulo 13, verso 16. Juan capítulo 13, verso 16. Pero también yo creo que lo va a encontrar en otras ocasiones, pero aquí se encuentra en Juan 13, 16. En estos usos del término apóstol se observa un sentido general y amplio, ¿ok? Se puede significar enviado, puede significar mensajero, es un sentido amplio. Ahora, el segundo significado del término apóstol. ¿Saben cómo las palabras pueden significar diferentes cosas dependiendo del contexto? Por ejemplo, yo no sé aquí en Colombia, pero en México, una llave se puede usar para prender el carro. Una llave se puede usar para lavar las manos. O si son luchador como mi hija que le gusta luchar, una llave que le pone a alguien como lo está deteniendo con una llave. Hay diferentes tipos de llaves, pero solamente el contexto te da el significado. Lo mismo con el término apóstol, ¿ok? El segundo significado del término apóstol, el cual es mucho más limitado y se refiere a un oficio especial, es el apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Vamos a ver uno, Galatas 1:1. En Galatas 1:1, Pablo dice ser apóstol y declara que esta comisión de apóstol se da directamente por Jesucristo y Dios el Padre. Dice así, Pablo, apóstol, y luego dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo declaró varias veces que él era el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios 1:1, Colosenses 1:1, 1 Timoteo 1:1, 2 Timoteo 1:1, 1 Corintios 1:1, todas las salutaciones, 2 Corintios 1:1, Galatas 1:15. Hay muchos textos. Este apóstol es apartado para predicar el evangelio. Romanos 1:1, Romanos capítulo 15, versículo 16, Galatas capítulo 1, verso 16. En este sentido especial, este tipo de apóstol es considerado separado especialmente para hacer las obras de Dios. Ahora, para calificar como un apóstol de este tipo, en este sentido, se requiere que el candidato a apóstol cumpla dos requisitos. Para este tipo de apóstol, para ser apóstol de Jesucristo como Pablo o Pedro, hay dos requisitos. Y hablaremos de esos dos requisitos en un momento. Argumentamos que en este sentido especial ya no existen apóstoles vivos y que en este sentido de apóstol solamente fue dado a unos pocos en el primer siglo. ¿Por qué es que en este sentido especial ya no existen apóstoles hoy en día? ¿Por qué? Bueno, la Biblia no soporta la enseñanza que existen apóstoles hoy en este sentido, hoy en día, en el mismo sentido como Pedro o Pablo. Más bien decir, la Biblia solamente permite el primer significado del término apóstol. En ese sentido, si existen apóstoles, todos somos apóstoles. Todos podemos ser mensajeros de Jesús. En ese sentido, sí podemos, y lo vamos a demostrar más adelante. Varias personas que creen que existen apóstoles hoy en día como Pablo, se basan en un mal entendimiento de varios textos, y eso ya lo mencionamos. Pero me quiero meter a las dos características que un apóstol tiene que cualificar, tiene que cumplir para ser apóstol. Permítanme un poco. Ok, ya les mencioné. El apóstol tiene que ser, primeramente, número uno, para que uno sea apóstol en ese sentido, el apóstol tiene que ser testigo ocular o visualmente del Cristo resucitado. ¿Ok? Para ser apóstol como Pedro o Pablo, en ese sentido, el testigo tiene que ser testigo ocular visualmente del Cristo resucitado. Ahora, ya nomás con esto, de todos estos apóstoles que se dicen existir ahora, que se dicen apóstoles,
¿Cuáles de ellos han visto al Cristo resucitado? Ninguno. Ya con eso ya se descalifican. Y lo vamos a demostrar. El segundo requisito, el apóstol tiene que ser enviado personalmente por Cristo como su apóstol. Entonces, dos requisitos. Uno, tiene que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Y dos, tiene que ser enviado directamente por Cristo. Vamos a probar esto. La evidencia escritural para el primer requisito se puede ver en Hechos capítulo 1, verso 22. Hechos capítulo 1, verso 22. Aquí es donde Pedro expresa que la persona que ha de tomar el lugar del ex apóstol Judas, en Hechos 1:25, tiene que ser, dice, constituido testigo con nosotros de su, hablando Jesús, resurrección. ¿Notan eso? En Hechos 1:22 dice Pedro que el que tiene que ser apóstol tiene que ser constituido testigo con nosotros de su resurrección. Observen cómo pusieron ese requisito. Aquí observamos que el candidato al apostolado, José llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías, sería escogido como apóstol porque llenaba el requisito de ser testigo de la resurrección de Cristo. Es lo que ellos hicieron. En cuanto a Matías, en Hechos 1:21 al 22, se observa que los requisitos para los candidatos de ser apóstol eran que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Y dos, que también debería ser constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces este candidato tenía que ser testigo de Cristo resucitado. Ahora, en Hechos 1:8 observamos que Jesús mismo los envió a esos que estaban con él antes de que ascendiera. Y vemos que después, en el verso 9, ascendió Jesús. Entonces, de este verso vemos que en Hechos 1:8, Matías no solo vio al Cristo resucitado, sino también era uno que fue enviado directamente por Jesús. Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía y Samaria, y hasta los confines de toda la tierra. Después de enviarlos, ascendió Jesús. Jesús los envió. ¿Ok? Frecuentemente encontramos en la Biblia que los apóstoles claramente daban testimonio de la resurrección de Cristo. Dice Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice así: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ves? Eran testigos, daban testimonio de la resurrección. ¿Cuál de todos estos apóstoles hoy en día nos puede dar testimonio de la resurrección de Jesús? Lo podemos dar porque lo creemos, pero estos eran testigos oculares. Es la diferencia. Y ese es el Evangelio, porque muchas personas no conocen el Evangelio. Está en 1 Corintios 15. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado, pero resucitó y ascendió. Ese es el Evangelio. ¿Sabe que cuando usted habla con las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová vienen a su puerta? Oiga, ¿cuál evangelio predica? ¿Cuál es el evangelio que ustedes predican? Bueno, el evangelio es que estamos predicando las buenas nuevas, vamos de lugar a lugar y estamos tratando de hacer aquí ¿cómo dice? El reino de Dios aquí en la tierra. ¿En dónde está eso? En 1 Corintios 15 te dice cuáles son las buenas nuevas. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó el tercer día y ascendió al cielo y va a venir otra vez. Ese es el evangelio. Ahora ya saben cuál es el evangelio. Ese es el evangelio. Ok, bueno, en Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esto refuerza la idea de que este era un requisito para entrar al apostolado. Vamos a enseñarle muchos más versos. Aquí se pone muy interesante. En 1 Corintios capítulo 9 del verso 1 al 2, 1 Corintios capítulo 9 del verso 1 a 2, dice: cuando Pablo fue retado a mostrar prueba de su apostolado, fíjense, Pablo fue retado a mostrar prueba de su apostolado, pone gran énfasis en que él también es apto para ser apóstol. Dice Pablo en su defensa: ¿no soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor? Fíjense lo que dijo: no he visto, porque él sabía que ver al Cristo resucitado es un requisito para ser apóstol. ¿Para qué decir no he visto a Jesús? No tendría propósito. Esa es su defensa. Dígame. Perdón, referencia a la cifra, ¿cuál es? Primera de Corintios capítulo 9 del verso 1 al 2.
Pablo en su defensa para ser apóstol dice, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor. Defensa de su apostolado. Sí, lo estaban retando. Y él apeló a ser apóstol por dar un requisito que dice que él también vio a Jesús. Aquí se demuestra que no, que uno de los requisitos para ser apóstol de Jesucristo era ser testigo ocular del Cristo resucitado. Aunque en un modo diferente, Cristo también se le apareció a Pablo en el camino a Damasco para apartarlo como apóstol. ¿Recuerdan eso? Eso se ve en Hechos capítulo 9 del 5 al 6 y capítulo 26 del verso 15 al 18, donde es cuando se le apareció Jesús. Ajá. Cuando Pablo habla de las apariciones de Cristo resucitado y a varias personas y a los otros apóstoles, dice así Pablo, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y luego dice, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Primera de Corintios capítulo 15 del verso 7 al 8. Fíjense qué interesante, dijo, y al último, no dijo a los que van a venir en el año 2017, dijo, al último de todos, se me apareció también a mí. ¿Ven cómo está dando testimonio que él también vio al Cristo resucitado? Una nota aquí interesante, a veces no me hago muy complejo aquí, muy complicado, pero aquí el término para último en el griego es eschaton. Eschaton. Es donde sacamos la palabra, ¿quién ha oído la palabra escatología? Yo sé que el hermano lo ha oído, escatología. Escatología bíblica, estudiando los últimos, las cosas de los últimos, ¿verdad que sí? Sí, de ahí viene la palabra griega que esta es la palabra que se localiza ahí. Eso, de lo final, eschaton. Bueno, aquí dice, y al último de todos, y se usa esa palabra. El último es de eschaton y significa último en orden secuencialmente. Entonces él es el último apóstol, perteneciente a ser el último elemento de una serie, último en tiempo, y eso se ve en el léxico en uno que se llama Bauer, Arne Gingrich en la página 397. O sea, el último en una serie. Él es el último apóstol. En Romanos 11:13 vemos que Pablo es descrito como el apóstol para los gentiles. Los otros apóstoles eran apóstoles para los judíos. ¿Quién era el apóstol para los gentiles? Pablo. Pablo era el apóstol para los gentiles. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles. Mi ministerio honro. Eso se localiza en Romanos 11:13. Bueno, aquí la idea no es que Pablo solo fue un apóstol entre muchos para los gentiles, sino que más bien la idea es que él es el apóstol para los gentiles. No un apóstol para los gentiles, sino el apóstol. Los 12 fueron apóstoles para los judíos, pero Pablo fue el apóstol para los gentiles. Bueno, aquí no me quiero meter muy técnico porque se pone muy técnico, pero hay muchas notas aquí del griego que son muy interesantes, pero sí, muy interesantes, pero no los quiero perder, no me quiero meter tan complicado aquí. Bueno, Pablo fue elegido para llevar el evangelio a los gentiles, a una gente o nación, no solo a individuales, sino él fue para los gentiles. Él fue el que principalmente organizó las iglesias entre el mundo de los gentiles, mientras para los judíos fue Pedro, Galatas 1:16, y también los otros. Pablo, por lo tanto, es el apóstol para la categoría de los gentiles y fue él el último secuencialmente. Pero vamos a meternos a más tiempo aquí. Ya hablamos de esto, ya hablamos de eso también. Entonces, estos versos en combinación claramente demuestran que un apóstol verdadero tiene que llenar el requisito de ser testigo ocular del Cristo resucitado. Ahora, ¿qué propósito hubiera tenido Pablo al decir en su defensa, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Para qué decir no he visto al Señor? ¿Para qué decir eso? O sea, él está probando que es apóstol. Dice, ¿acaso no ha visto a Jesús? ¿Para qué decir eso? Él sabía muy bien que ver a Jesús era un requisito para ser un apóstol. Por eso es que lo está usando en su defensa. Estos textos escríbanos, Hechos 5, 29 al 32, Lucas 1, del 1 al 4, Efesios 3, del verso 4 al 5. Es donde se dan unos ejemplos de mucha evidencia de hablar del Cristo resucitado. Ahora, en el Nuevo Testamento todos los que son apóstoles llenan este requisito.
Y existen otras personas en el Nuevo Testamento que también pudieran ser apóstoles, porque también estaban en esa posición, pero la Biblia no habla de eso. Pero lo seguro es que nadie hoy puede llenar este requisito de ser apóstol, porque nadie hoy ha visto o con sus ojos al Cristo resucitado, al menos que tenga 2000 años. Algunas de estas personas que se dicen ser apóstoles hoy en día, si tienen más de 2000 años, posiblemente, pero tienen que haber testigos también. Ahora, alguien puede decir, bueno, a mí se me apareció Cristo, Joseph Smith. ¿Saben quién es Joseph Smith? De los mormones. Él se considera apóstol y a él dice que se le apareció Jesús. Pero los de la luz del mundo también dicen que le habló Dios y le dijo que tú eres escogido. A muchas sectas dicen que se les aparece Jesús. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo cuando empezamos este estudio? ¿Recuerdan todos los textos que le di? Van a venir falsos cristos. Van a darle otra vez. De hecho dijo, aun si un ángel les viene a decir, no lo crean. ¿Qué nos dice el apóstol Joseph Smith? Que un ángel se lo dio. En Estados Unidos, y yo sé que aquí también, los unicitarios que niegan la doctrina de la Trinidad y niegan que el Hijo preexistió, se meten a las iglesias así de los hermanos. Se meten y se sientan ahí y se hacen miembros de la iglesia. Se quedan por varios meses. Después, poco a poco, les empiezan a hablar a los miembros. Le dicen, ¿sabes qué? Te tienes que bautizar solamente de esta manera para ser salvo. En el nombre de Jesús solamente. Sabes que la Trinidad no es verdadera. Y les empiezan así, y especialmente en las células, donde los pastores no los están cuidando. En una ocasión me llamaron a mí. Me llamó un hermano Luis, ¿puedes venir aquí a la casa? Que aquí hay unos de estos unicitarios que está diciendo estas cosas. Le dije, ¿dónde estás? Ok, no estás muy lejos. ¿Sabes qué? Ahorita voy para allá para hablar con el unicitario. Le dijeron que yo iba a ir. Cuando llegué, se había hecho humo. Se fue. Yo no sé si ha visto mis videos o no, pero yo hablo mucho con los unicitarios, pero en esa ocasión se fue. Pero de que se meten a la iglesia, sí se meten a la iglesia y se los llevan. Hay casos que se han llevado a toda la iglesia entera, las sectas. Por eso es que Pablo nos dice la falta de conocimiento. Pero si solamente estudien sus Biblias. ¿Qué nos dijo Pablo? Estén alertos, van a venir falsos profetas. Estén alertos. Día y noche les digo, estén alertos. ¿Por qué cree que nos dijo tanto los apóstoles? Lo importante aquí en esta situación que es tan real hoy día y que se va a incrementar es el discernimiento. Lo que dice 1 Juan 4:1, claro, que probemos los espíritus. Incluso la iglesia de Éfeso, la primera iglesia de las 7 de Apocalipsis, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. No dijo, cree todo lo que te digan. Dijo, has probado. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, prueba todas las cosas. O sea, ponlo a prueba todas las cosas y no creas solamente lo que te digan. En Hechos 17, ¿recuerdan los Berea, los hermanos? Dijo que les dio mucho gusto porque dijo que estos escudriñaban las escrituras para ver si era cierto. No dijo, ciegamente creyeron todo lo que le dijeron. Dijo, escudriñaron las escrituras para ver si era cierto. Existe además otro requisito para ser un apóstol de Jesucristo, y ya mencioné, ser enviado directamente por Jesús mismo. ¿Ok? Los 12 discípulos son llamados apóstoles en el contexto donde Jesús mismo los envía a predicar. Entonces, en Mateo 10, verso 1 al 7. Mateo 10, verso 1 al 7. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsar y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, y luego de los nombres, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Jesús los envía. Pablo dice que Cristo mismo fue el que lo eligió para el apostolado. Dice, pero levántate y ponte a pie porque te he aparecido, ve cómo se apareció, con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío. ¿Ve cómo se le apareció a él y te envió? Él cumple, esos Hechos 19. Él cumple todos los requisitos. Aparte de llenar el primer requisito de ver al Cristo resucitado, aquí se ve que Jesús también directamente envió a Pablo, cumpliendo el segundo requisito. Ok, no voy a hablar tanto de Pablo porque hay muchas más cosas que tengo que decir.
¿Existen personas hoy que fueron enviados directamente por Jesús, igual que los apóstoles del Nuevo Testamento, y así cumplir este requisito como llenaron los apóstoles del primer siglo? No, no existe. Judas, al escribir durante el final del siglo I y habla de la fe de una vez para siempre, fue entregada a los santos. La expresión una vez para siempre demuestra que la fe cristiana es completa y entregada a nosotros para que ya no tengamos que esperar nuevas revelaciones doctrinales. Las nuevas enseñanzas doctrinales de ciertas personas son condenadas por esta razón. El verso 4. Según Judas, el modo seguro para no caer en el error de la herejía de las falsas doctrinas es esto. Dice así, Judas, verso 17, dice: acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien ese texto, es muy importante. Acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Dijo, escuchen las palabras de los apóstoles que han de venir después de nosotros. ¿Dijo eso? Dijo, prepárense para que reciban de los apóstoles nuevos que van a venir después de nosotros. Dijo, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Para qué decir eso? Si iban a venir más apóstoles, ¿por qué no dijo, esperen a los que van a venir después? No dijeron eso. Al contrario, dijeron, van a venir falsos apóstoles, van a venir falsos maestros. Dice todo lo opuesto. Cuando Pablo se despide de Mileto, en Hechos 20, 21, que ellos se abrazan, le dice, mire que sé que después de mí van a entrar lobos rapaces. ¿Cuántas veces, si ustedes leen la Biblia, van a ver la actitud que tenía Pablo? Muchas veces dice, van a entrar. Entonces no dijo, oigan a los apóstoles que han de venir en el futuro, sino dijo, acordados de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles. Este texto está muy claro. Y en 1 de Pedro 3:2 dice así, 1 de Pedro 3:2, recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador, por vuestros apóstoles. Escuchen, recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador, por vuestros apóstoles. 1 de Pedro 3:2 dice, recuerden las palabras de los apóstoles. Nuevamente no dice, escuchen a los apóstoles nuevos que han de venir. ¿Ven la diferencia? Siempre están apuntando los apóstoles. Al último de todos se me apareció a mí. Recuerden la palabra de los apóstoles. Van a venir falsos profetas, van a venir falsos apóstoles. Se está mirando muy claro aquí. En 2 de Pedro 1:15 dice Pedro, también yo procuré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Recuerda las cosas que antes fue dicho. Es lo que dicen los apóstoles. Recuerden lo que dijeron en la Biblia. No dijo, esperen a apóstoles nuevos que van a venir después de nosotros. Es muy importante. Miren, lo que yo aconsejo es que hagan la Biblia número 1. ¿Okay? Jesús es número 1, pero la Biblia es su manual. Es su manual. Y escuchen lo que dice la Biblia. Que ustedes miraron todos los textos que fueron dados. Ellos dijeron, van a venir falsos y los van a engañar. Y dice, van a engañar hasta los escogidos. Entonces, esos engañadores van a ser bien astutos. Muy astutos. Muy astutos. Y dicen que se van a perder, se van a desviar unos. Van a venir, como mencionó usted, van a venir lobos. Van a venir. Y luego dice Jesús, les ha dicho antemano. Nadie que se llama apóstol hoy en día puede cumplir con los dos requisitos de ser el verdadero apóstol de Jesucristo, en el mismo sentido que Pablo o Pedro, en ese tipo de apóstol. Por lo tanto, nadie hoy puede ser un verdadero apóstol en ese sentido, en el mismo sentido estricto, significado bíblico del primer siglo. Nadie hoy ha probado tener las señas de un verdadero apóstol, como los apóstoles de la Biblia. ¿Cuáles apóstoles hoy en día han hecho algo así? Como lo hacían Pablo o Pedro. No todos los hacían, pero esos super apóstoles lo hacían. ¿Quién lo hace ahora? La función de los apóstoles bíblicos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, era establecer el fundamento para los siglos que seguirán después de ellos. Es por esta razón que sus palabras, las cuales eran inspiradas por Dios, fueron registradas en las Escrituras para instruirnos.
Por lo tanto, esos que se dicen llamar apóstoles hoy en día, en ese sentido, igual que Pedro o Pablo, son en realidad falsos apóstoles. De los tales Pablo avisó que nos cuidáramos, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:13. Entonces, hermanos, con eso termino. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer antes? A lo mejor los hermanos tienen una pregunta en este tema que pudiera tratar. ¿Fue claro el estudio? ¿Fue claro el estudio? En un sentido, sí hay apóstoles, por ejemplo, como mensajeros, enviados, un misionero que va a establecer una iglesia en un lugar. En ese sentido, sí, pero en el sentido que ellos escriben, pueden hacer parte de la Biblia adicional, que tiene el oficio de apóstol, que tienes que sujetarte a un apóstol. Aquí los apóstoles ya nos hablaron. Recuerden lo que hemos dicho, recuerden la palabra de los apóstoles. Van a venir falsos apóstoles, van a venir falsos profetas. Si vemos las escrituras, lo que dijeron los apóstoles, vamos a hacer como los de Berea. Vamos a verlos, a probarlos, a ver si son falsos. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis los probaron ser falsos. Díganme, ¿una pregunta? ¿Ninguna pregunta, hermano? No, o sea, de pronto quería como decir era, hoy en día sí, hay muchas personas que se deciden llamar apóstol, Sí. ¿verdad? Pero entonces, uno dice, bueno, esta persona dice que es apóstol, pero de pronto esa persona no dice, yo vi a Jesucristo, o yo hice esto, entonces uno dice, bueno, porque ninguno va a decir, yo lo vi, o va a decir, yo soy enviado. Yo diría esto. ¿Sabías tú que los apóstoles en la Biblia cumplen 2 requisitos para ser apóstoles? Primeramente, ¿en qué sentido te refieres tú a ti mismo como apóstol? ¿Como enviado, como mensajero? Muchos somos apóstoles en ese sentido. ¿O te refieres a apóstol como apóstol de Jesucristo? En ese sentido, ¿sabías tú que la Biblia tiene 2 requisitos para ser un apóstol verdadero? Tienes que ser testigo ocular de Cristo resucitado y tienes que ser enviado directamente de Jesús. Ya le mencioné muchos textos. Si no cumplen eso, no son apóstoles de Jesucristo. ¿Sabías tú que la Biblia habla de falsos apóstoles? Yo diría eso. La Biblia no habla de que van a haber falsos apóstoles. Y dicen, recordado de las palabras que les dije de antemano. No dijo, esperen para escuchar de los apóstoles que han de venir después de mí. Si no tienen más preguntas, entonces voy a terminar, o sea, me pueden preguntar después. Pero me gusta preguntar para grabarlos, para que más personas aprendan. Ok. Bueno, Dios les bendiga y gracias por tenerme aquí.